Los jóvenes y sus familias tienen una cita en Hoy por Hoy La Rioja. Profundizamos en los problemas que afectan a las familias riojanas de la mano de Proyecto Hombre. Escuchamos a los implicados y ofrecemos respuestas a través de expertos. Adicciones, conflictos en entornos escolares, salud mental, relaciones familiares. Con Proyecto Hombre en Hoy por Hoy La Rioja. Por Estíbaliz, pues como cada mes, acompañados por Proyecto Hombre para temas, decíamos, que siempre ocupan y preocupan a las familias riojanas, ¿verdad? Sí, y además hoy vamos a hablar de algo muy importante, ¿no? Que son los casos de éxito, que eso siempre hay que ponerlo sobre todo en valor. Sí, hoy una perspectiva bastante positiva, ¿no? Para demostrar que se pueden reconducir muchas trayectorias, muchos hábitos y tener una vida nueva totalmente distinta. Bueno, nos acompaña, como es habitual, Óscar Pérez, director del Centro Residencial de Proyecto Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Ana Fernández Tajadura, que es del programa Reconecta de Proyecto Hombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Jorge, gracias. Bueno, pues para hablar, decíamos eso, de esos casos de éxito, que también los hay y muchos, ¿verdad? Sí, yo diría que cuando hablamos de chavales y chavalas de 13 a 21 años, que es un poquito de lo que hoy se trata, ¿no? Del programa Reconecta, estamos hablando, yo creo que de una mayoría. Es decir, la frase es: estamos a tiempo siempre, también como adultos, pero cuando tienes esas edades estás a tiempo de todo, de darle la vuelta a todo. Y de cambiar una situación que aparentemente puede ser un pozo donde te has metido, y de repente poniendo los medios adecuados, haciendo lo que tienes que hacer y sobre todo dejándote ayudar un poquito, le das la vuelta, pero completamente, 100%. Uh-huh. Sí. Ana, ¿cuáles son esos elementos quizá no claves en un proceso de recuperación, de rehabilitación? Bueno, por una parte es identificar un poco las dificultades que suelen tener los chavales. Suele haber cambios en comportamiento, a nivel también en el centro escolar, cambios en el grupo de amigos. Se trata de reestructurar todo eso y guiar tanto al chaval, al menor, como a sus padres de cara a ir fortaleciendo habilidades para trabajar a nivel ansiedad social, que es algo que vemos bastante, a nivel comunicación en la familia, algo que se pierde mucho y que quizá no le prestamos suficiente atención. Bueno, hay varias cosas. Vamos a hablar de casos concretos y yo como punto de partida quería escuchar un fragmento de un testimonio que nos mandaba la madre de un chico que tuvo unos ciertos problemas de adicción. Vamos a escuchar el comienzo porque me parece clave la decisión que toma la familia. En enero de este año, mi hijo me comenta que tiene una adicción importante al cannabis y me pide ayuda. Ahí empiezan mis dudas, mis miedos. Sabía que capacidad para ayudarle la tenía, pero también mucho desconocimiento de qué hacer, dónde ir. Me acordé que tenía un conocido que trabajó hace años en Proyecto Hombre y acudí a él, que fue la persona que me animó a ir a Proyecto Hombre. Yo necesitaba que alguien me enseñara herramientas necesarias para tratar este tema lo mejor posible y ayudarle en este camino. Claro, esto es clave, Óscar. Yo no sé cómo afrontar esto, voy a acudir a quien realmente sepa cómo actuar, ¿no? Sí, yo creo que es una decisión súper... A veces los padres y las madres estamos muy presionados, ¿no? Nos juzgamos mucho, soy mala madre, soy mal padre, porque no sé afrontar este problema que tengo en casa. Bueno, a veces es que no puedo afrontarlo, es que necesito ayuda, ¿no? La mejor decisión a veces para ser, entre comillas, bueno buena madre, buen padre, simplemente es esa, dejarme ayudar y pedir ayuda a tiempo. Yo cuando me duele, siempre lo digo, cuando me duele un poquito una muela, cuando empiezo a notar ahí un escalofrío o algo, es bueno ir al dentista. Hay que evitar que esa muela me la tengan que quitar al final, ¿no? Entonces, si voy al principio, puedo conseguir que a lo mejor rescatar esa muela. Y con esto pasa un poquito igual, ¿no? La atención temprana, es decir, el que nosotros podamos, como profesionales, tener acceso tempranamente a una situación complicada en una familia, pues la verdad es que hace que esa situación tenga un pronóstico bastante favorable. Claro, y esto evidentemente escuchábamos a esta señora, como decía, no, esos miedos, esas dudas que se abren, no paso cuando se te plantea un problema de este tipo, Óscar. Imagino que este testimonio puede ser muy similar al que os podéis encontrar, ¿no? En Proyecto Hombre. Los miedos y las dudas son algo fundamental y algo que es común, ¿no? Para todos ellos. Sí, el miedo como emoción nos dice que algo no está bien, o sea, que algo me puede hacer daño o que está haciendo daño a mí o a mi familia. Con lo cual, cuando a mí se me plantea una situación en la que me preocupa
preocupa, y la preocupación en el fondo es miedo a que pase algo, vienen hay familias, hay muchas familias que vienen a Proyecto Hombre a pedirnos ayuda. Y lo que quiero decir es insistir un poquito en que no tengo que ver en casa una gran hecatombe, un gran problema, una gran historia, un drama. No, simplemente con ver que algo a lo mejor se está saliendo un poquito de lo previsto, algo me empieza a preocupar, algún cambio que a veces incluso puede ser sutil, es bueno consultar, porque a veces las cosas se solucionan simplemente con una consulta. Es decir, y además, como muy bien ha dicho esta madre, ella no ha dicho nada de su hijo, de lo que ha hecho su hijo, simplemente habla de ella. Es decir, muchas veces con la intervención simplemente familiar, es decir, del padre y de la madre de la familia, ¿no?, de lo que haya, con esa intervención, sin que nosotros conozcamos al chico o la chica, se pueden solucionar o se pueden cambiar muchas cosas ya. Ana, hay algo que no me gustaría pasar por alto, y es que lógicamente me parece un buen punto de partida. No dice descubrí que mi hijo viene a mí y me dice tengo un problema con el cannabis. Ayúdame, me parece que es un punto de partida bastante interesante, ¿no? Y además es una señal de pronóstico muy favorable. Es decir, es cierto que cada vez nos vienen más casos derivados pues de salud mental, de orientadores de centros escolares, algo que está muy bien, pero desde luego el hecho de que sea la misma persona la que se dé cuenta y diga algo no estoy bien, algo estoy haciendo en mi vida que no estoy satisfecho, que estoy tirando de consumo, o en otros casos de conductas compulsivas, pues con juego, apuestas, ese tipo de cosas, es señal de que muy probablemente ese caso es muy trabajable y de que esa persona tiene claro que tiene que modificar cosas en su vida. Bueno, el hijo había acudido a su madre en busca de ayuda. Su madre se acuerda de alguien que había trabajado en Proyecto Hombre y decide acudir a la entidad. ¿Y qué se encuentra? Vamos a ver. Aquí empezó mi suerte. Lo digo con letras grandes, porque fue conocer a un grupo de psicólogos y psicólogas, las cuales no tienen precio la labor que hacen, tanto con los jóvenes como con sus padres. Desde María, pasando sobre todo con Teresa, Ana y Sonia. A mi hijo le atendían individualmente. Al principio más seguido, y a medida que avanzaba el proceso y afortunadamente iba bien, lo fueron alargando. Tuve la suerte que también mi hijo, su predisposición a conseguir la abstinencia fue muy importante y sin duda de valorar. Bueno, tú eres esa Ana, una de las profesionales de Reconecte, y nos cuenta cómo inmediatamente os pusisteis a trabajar con este caso, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros trabajamos por una parte un terapeuta, que soy yo, con los padres, y por otra parte otro terapeuta, chico-chica, tenemos de todo, con el menor. Para nosotros es importante también dejar un espacio, delimitar claramente el espacio de la persona usuaria y el espacio de la familia. También de esa manera trabajamos las dificultades personales que cada uno va presentando. Esta madre, Óscar, pone en valor, ¿no?, también esa predisposición. Esto también es fundamental, pero cuando no lo hay, ¿cómo se gestiona, no? Sí, esa es una parte fundamental de la que trabajamos en Reconecta. Es decir, nos vienen muchas familias preocupadas, pero vienen sin el hijo, sin la hija, porque no están en el momento de ver ese problema, de ser conscientes de que hay un problema, y por lo tanto no necesitan pedir ayuda como este chaval, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje es claro, es decir, hay que empoderarse de la situación, hay que ponerse en el rol de padre y de madre. Nos han desempoderado mucho, nos dicen, no, es que tienes que acudir al colegio, o sea, en el colegio te van a ayudar, el ayuntamiento, el médico, no sé quién, no sé cuántos, pero realmente nosotros tenemos que sentir que tenemos la sartén por el mango, porque es nuestra responsabilidad tenerla, y pese a que nos digan que no la tenemos, y nosotros sí que un gran trabajo que vamos a hacer es volver a empoderar a ese padre, esa madre en ese rol de padre y madre, y que el hijo sienta que realmente están ahí, y que no es una cuestión de obligarle sino de acompañar a un lugar mejor, ¿no? Eso es un proceso, no entiendo que dicho así, puede sonar hasta
bonito y tal, pero es un proceso que a veces puede ser duro, pero que normalmente con la implicación de padre y madre, dejándose, de la familia, de lo que haya, dejándose ayudar, suele salir bien también. Yo os contaba al principio que había fragmentado este testimonio porque me parecía que había muchos elementos que se podían analizar. Hablábamos de esa buena respuesta al servicio que ofrecen el equipo de profesionales de Proyecto Hombre, pero a mí me resulta curioso el ver, acuden con un problema de consumo de cannabis y sin embargo se pasó por Proyecto Hombre y lo dice esta mujer, abre un montón de ventanas a la relación con su hijo. Con estas psicólogas aprendí muchísimas cosas, sobre todo cómo ayudar a mi hijo a entenderle mejor, tenderle la mano en todo momento, nunca prejuzgando ni acusando de lo hecho, al revés. Me enseñaron a mirar en el presente, ver lo bueno de que él pidiera ayuda y cómo reconocer aquellas cosas que pudieran ir pasando, cómo abordarlas nunca como un castigo, sino como un aprendizaje para el futuro. Todo esto se traduce en unos logros que yo cada semana iba viendo su progreso y era una cadena, porque mi hijo avanzaba con su psicóloga Teresa día tras día y en paralelo los padres acudíamos a esos grupos con Ana y Sonia. Ana, es que esto va mucho más allá del consumo de cannabis, que era el detonante. Sí, exactamente. Al final, algo que explicamos siempre a las familias y también a los usuarios es que esto es como un iceberg. Hay una serie de conductas y de características de la persona que se ven, que son las que están encima del agua, y luego por debajo subyacen un montón de necesidades, quizá de cosas buscadas que no se han conseguido, de complejos, hay un poco de todo. Se trata de coger esa bola de lana e ir tirando del hilo con la persona para ver qué es lo que hay detrás y qué es lo que le ha llevado a buscar pues la evasión o lo que sea que esté buscando cubrir por medio de este consumo. Sí. Estamos viendo, Óscar, cómo la formación no solo no para los chavales, sino para los padres, esto también es clave, ¿no?, para esa recuperación y esa rehabilitación. Sí, como he dicho antes, muchas veces no vienen los chavales y las chavales, y simplemente con hacer una intervención a nivel familiar, como he dicho antes, empoderar, dar unos recursos, también compartir experiencias entre esos mismos grupos de padres es suficiente. Tenemos que ser conscientes de que tanto el consumo de cannabis, el abuso de los videojuegos, cualquier conducta que nos encontramos que no nos gusta, entre comillas, es un síntoma de que algo no está bien y que hay que tratar ese fondo. Dejar de consumir es relativamente fácil, entre comillas, siempre, pero sobre todo para una persona tan joven. Lo importante es atacar esos problemas de fondo, y esos problemas de fondo que son los que hablaba Ana, ¿no?, y Jorge, que hay una falta de comunicación, que hay una confusión en los roles. Hay muchos problemas y sobre todo hay que hacer un puente. Hay que hacer un puente entre esa personita, ese adolescente y esa familia. Recuperar ese vínculo. Eso nos va a dar un montón de posibilidades, ¿no? De hecho, muchas personas, ahora que hablamos de éxito, el éxito no es dejar la sustancia o dejar de abusar de un videojuego. El éxito es recuperar el vínculo familiar. Eso es lo que más valoran muchas veces las personas que acuden a nuestro recurso. Y afortunadamente, Óscar, se va abandonando esa imagen que teníamos de yo no voy a Proyecto Hombre, yo no soy drogadicto, yo no tal. Esto afortunadamente, espero que este programa también contribuya, se va desapareciendo. Y mira, este es el mensaje, el último fragmento que esta madre lanza al resto de padres. Que Reconecta no solo llevan o ayudan a jóvenes con adicciones a drogas, también adicciones a redes sociales, uso inadecuado de móviles, etc. En estos grupos cada persona hablábamos de nuestro caso personal, pero allí todos éramos una familia en la que te das cuenta que todos estos problemas es más habitual de lo que pensamos y sobre todo que nunca estamos solos, que ellas, las especialistas, nos ayudan en este camino. Animo a todos los padres con estos hijos, en cualquier situación de las que he nombrado ahora, que no tengan miedo y pidan ayuda. Esta ayuda pedida a tiempo puede sacar a nuestros hijos de esa espiral que no saben salir solos.
Lo dice Ana, situaciones muy habituales, ¿no? Que mucho más habituales de lo que pensamos, ¿no? Sí, sí. Al final muchas veces empiezan simplemente pues con pequeñas salidas de tono, empezar a faltar a clase, disminución de horas de descanso, cosas así que tampoco son muy llamativas, pero claro, esto al final se va acrecentando si no le ponemos una solución, ¿no? Y al final, bueno, pues puede llegar a problemas que al final, quieras que no, afectan a la dinámica familiar. Bueno, que este es un caso... Bueno, pues seguimos en compañía de Proyecto Hombre y seguimos hablando de casos de éxito, que hemos conocido uno, pero hay bastantes y creo, Ana, que alguno pues especialmente llamativo o especialmente ejemplarizante, ¿verdad? Sí, mira, pues hoy traigo uno que la verdad es que fue un caso que tuvimos de los primeros a nivel de nuevas tecnologías hace ya un año, así que les dimos el alta y yo creo que es bastante gráfico. En este caso vinieron los padres porque la enfermera de salud mental les habló de nosotros. Entonces, bueno, pues fueron unos padres que vinieron a pedir información sobre su hija de 14 años que tiene una adicción a las nuevas tecnologías, en este caso al Fortnite. El Fortnite es un juego bastante famoso entre los chavales, ¿no? Bueno, ellos lo que venían detectando es que hacía un tiempo que la hija jugaba, pero últimamente lo que detonó un poco el que los padres se dieran cuenta de que había un problema y que tenían que hacer algo era el que dejó 8 asignaturas. Una chavala que era muy buena estudiante, buena actitud en el centro, vamos, una historia bastante estable y tal. Y bueno, dejó 8 asignaturas, empezó también a ser más agresiva con los padres y con los hermanos pequeños, dejó de ir tanto con su grupo de amigos de toda la vida. Bueno, fue un poco como a muchos aspectos, ¿no? Fue bastante gráfico. Entonces, bueno, pues estos padres se encontraron con esta situación, hablaron con la hija, bueno, estaba muy cerrada al principio, como suele ocurrir a estas edades, ¿no?, de la preadolescencia a la adolescencia. Entonces, bueno, ellos buscaron un poco con quién hablar y, como te comento, la enfermera de salud mental les habló de nosotros. Oye, pues conozco este recurso, atienden gente así, con este tipo de perfiles también y tal. Entonces, ellos vinieron. Al principio costó un poquito que viniera su hija, porque bueno, los chavales generalmente tienen cierta resistencia a venir. Entonces, bueno, y me acuerdo que la primera cita incluso nos dejó tirados, pero bueno, esas son cosas que pasan, que vivimos con ellas, ¿no? Bueno, por una parte empezamos a trabajar con los padres a nivel entender, ¿no?, que es un poco lo primero que buscamos con los padres, es primero acogerles, escucharles, siempre sin juzgar, por supuesto, y que ellos entiendan la raíz de por qué su hija en este caso está buscando pasar tantas horas en el Fortnite, ¿no?, en este caso sobre todo, y no tanto pues desatendiendo un poco sus deberes de la vida real. A partir de ahí también trabajamos pues el posicionamiento de los padres, como comentaba mi compañero Óscar. A veces es cierto que vivimos una época en la que esta sociedad a los padres les quita un poco su estatus, y al final, bueno, el padre tiene el estatus que tiene porque es necesario. Una niña de 14 años tiene a sus amigos y tiene a sus padres, y además tiene que tener a sus padres, y eso es importante, es una figura de autoridad, con cariño, con afecto, que nunca se quita, por supuesto, pero precisamente poner límites a tu hijo es una manera de transmitirle enseñanzas, es otra manera de afecto, es algo que yo trabajo con los padres. Aparte de eso, pues comunicación asertiva, un poco el cómo me acerco yo a mi hija, ¿no? Tengo claro tal, pero venga, ¿cómo me acerco yo a la hora de la verdad? También ellos mismos, el gestionarse, porque a ellos les genera mucha ansiedad, lógicamente. La dinámica familiar se resintió mucho, pero como te digo, había 2 niños pequeños y bueno, pues reaccionaron, pues la una con mucha apatía y el otro pues intentaba compensar a sus padres, pues les daba abrazos. Después de cada bronca con la hermana mayor, les daba abrazos, un poco lo que les salía, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos ese tema, el tema de las normas, pero siempre pues desde la comprensión a su hija. ¿Y funcionó? Sí. Por supuesto, pasamos una época un poquito dura, pero especialmente a raíz de que mi compañero empezó a trabajar con esta chica, pues lo que decíamos, ¿no?, lo que había detrás de pasar tantas horas con el Fortnite, que al final no viene a ser más que algo que nos pasa también a los adultos y que creo que es una reflexión que es extrapolable, que es, vivimos en un mundo de constante sobreestimulación, en el que se nos exige mucho y al final pues las recompensas en el mundo real no duran tanto. Entonces, para un cerebro adolescente es mucho más fácil tirar de un juego, el que la recompensa la obtengo rápidamente y es muy tangible, y además, bueno, pues me vengo arriba, que no en el mundo real. Tenemos que dejar aquí. Óscar Pérez, Ana Fernández Tajadura, muchas gracias por